otra vez de nuevo con ustedes en su programa Voces de la Historia. Esta semana calurosa, muy calurosa en Sonora, y se avecina la siguiente semana todavía más calurosa. No deberíamos de quejarnos, ya deberíamos de estar acostumbrados al calor como los canadienses y los de Alaska al frío. Solamente deberíamos de aprender a vivir con el calor. Bueno, esta semana vamos a hablar de la campaña desfanatizadora religiosa en los años 30 en Sonora, y para eso nos acompaña Elizabeth Cejudo Ramos. Ella estudia el doctorado en México, en la UNAM, doctorado en Historia, y ese es su tema de tesis, la desfanatización religiosa en Sonora. Pues, ¿qué nombre tan difícil de pronunciar escogiste? Sí, un poco, ¿no? ¿De quién es el desfanatizador? ¿Quién desfanatiza a quién? Sí. Bueno, ¿y de dónde venía esto? A ver, empecemos. ¿De qué periodo es? Bueno, mi trabajo abarca de 1931 a 1939. 31-39. 31-39, y bueno, digamos que mi sujeto de estudio son las mujeres católicas que se defendieron o que buscaban terminar con esta campaña desfanatizadora que inicia Rodolfo Elías Calles, hijo de Plutarco, en 1931. La campaña tiene como sus años más fuertes entre 32 más bien, ya inicios de 32 y el 36. Sin embargo, yo abarco hasta 1939 porque se supone que en ese año ocurre como un modus vivendi ya en el estado, porque el gobernador Yocupicio invita al obispo Navarrete a poner la primera piedra de la Universidad de Sonora, y se habla de que hay ya este momento de paz, ¿no? En el estado, ya se acaba, digamos, este conflicto iglesia-estado, que pues ya lo hemos, si vemos, digamos, a lo largo de la historia, pues efectivamente, digamos que ocurre en esos años el último encontronazo fuerte, ¿no? Hay que dejarle claro al auditorio que esto no tiene nada que ver directamente con la Guerra Cristera. No era la cristiada en Sonora. Eso fue años antes. Exactamente. El movimiento armado católico ocurre entre 26 y 29 y se realiza principalmente en el centro del país, ¿no? Es decir, en la región del Bajío, más bien. Entonces, realmente acá en Sonora sí tuvo sus repercusiones, pues lo que ocurrió en 1926 con la Ley Calles, el cierre de los templos bajo órdenes del episcopado mexicano. Se van los sacerdotes, algunos se quedan, pero el obispo Navarrete es expulsado, y sí hay como algunas protestas, sí hay una invitación a un boicot comercial, como ocurrió en otras partes del país. Sin embargo, pues no hay, pues digamos, brotes violentos como ocurrieron en otras partes del país, pues, ¿no? Son hechos en épocas diferentes. Y además, diferentes, sí, justamente, ¿no? Pero los personajes sí tienen que ver. Sí, totalmente. La Guerra Cristera, ahí está el personaje Plutarco Elías Calles, y acá tenemos a Rodolfo, que es el hijo. Exacto. ¿De dónde viene esto de esta animadversión a la religiosidad de parte de Plutarco? Pues es justo lo que estábamos platicando ahorita, ¿no? Y del alcohol también. De Plutarco y del alcohol. Sí, justamente porque a la par de que inicia la campaña desfanatizadora con Rodolfo Elías Calles, hay una campaña antialcohol, y ponían como en el mismo nivel el alcohol y la religión, es decir, envenenar la mente de los ciudadanos mexicanos, el opio del pueblo. El opio del pueblo, justamente. Y cuando fue gobernador Plutarco Elías Calles en Sonora, 17, sí, él expulsa a los sacerdotes de Sonora. Obviamente, expulsa a los sacerdotes e inicia una campaña contra el alcohol brutal. Sí, él fusilamiento. Sí, digamos hasta ese punto, ¿no? Entonces, Rodolfo Elías Calles fue como un poco más light en términos de la campaña antialcohol, porque lo que hacía era reducir los horarios de las cantinas, y porque creía que el alcohol, digamos, los licores eran más dañinos que la cerveza. Entonces los expendios sí se podían permanecer abiertos, por ejemplo, pero las cantinas cerraban en fin de semana, y había una campaña activa en contra del alcohol en el periódico, se hacían festivales en los domingos culturales y demás, luchando contra esto, ¿no? Entonces sí hay como muchas similitudes en lo que hizo Plutarco Elías Calles y en lo que hizo Rodolfo. ¿De dónde le viene el asunto de contra el alcohol? ¿De dónde viene el asunto contra la religión? Solamente hay algunos apuntes y algunas ideas que algunas personas se han animado a decir. No tenemos como algo así como específico. Documentos, digamos, ¿no? Se decía que Plutarco Elías Calles, cuando expulsó a los sacerdotes en 17, si mal no recuerdo, no fue en 17, fue antes, 16, decía que eran personas de poca calidad moral, que robaban, que engañaban, que seducían jovencitas, ¿no? Y por eso no eran personas gratas en el Estado.
Sin embargo, pues obviamente la versión oficial es que la Iglesia estaba educando a las personas con ideas erróneas, con ideas que no correspondían con la verdad histórica, y que eso no contribuye a la formación de estos nuevos ciudadanos revolucionarios que se requerían para tener una nueva sociedad. Estamos pensando en estos nuevos hombres que creados a partir de la revolución y pues que no tenían que hacer nada en los templos católicos, ¿no? Ese es como el planteamiento central y el planteamiento que podemos encontrar en la documentación. Podemos decir ideológico. Exacto. Aunque se tiene claro que el papá de Plutarco era alcohólico y lo abandonó, y a lo mejor de ahí le viene esa animadversión al alcohol. Sí, es posible. Ese es psicológicamente hablando. Aunque lo religioso pues no lo podemos conocer qué fondo psicológico puede tener. Esto que estás diciendo es posible, pero no tenía tampoco una formación ideológica socialista, revolucionaria, que iba contra la Iglesia. Pues digamos que no hay algo como específico que podamos encontrar o detectar en su formación que nos apunte a eso, ¿no? Hay sí digamos esta formación de los nuevos hombres o de las nuevas sociedades. Y el anticlericalismo se ve en otras revoluciones en otras partes del mundo, ¿no? O sea, es algo que ocurre, Francia, Rusia, etcétera, etcétera. Entonces, digamos que estos procesos de ruptura que ocurre cuando explotan las revoluciones en esas sociedades, sobre todo el siglo XX, tienen que ver o apuntan también a una desfanatización, a una lucha contra la Iglesia, que bueno, viene de los gobiernos liberales también, y lo vemos en el siglo XIX en México. Digamos que contra el conservadurismo. Sí, podemos decirlo de alguna forma, ¿no? Sí. Ante el liberalismo revolucionario, el progresismo, nos encontramos con el conservadurismo, que eso es algo natural en la sociedad. Bueno, entonces lleguemos con Rodolfo. Tal vez Rodolfo Elías Calles, bajo el influjo de su papá, una formación doméstica, casera, llega, toma posesión del gobierno, ¿y qué medidas toma de inmediato? Sí, bueno, hay una influencia de su papá, probablemente doméstica, pero también está clarísima en los documentos de cómo Plutarco Elías Calles, en ese momento, como parte del gabinete de Abelardo Rodríguez, si no mal recuerdo, hay documentación y hay comunicación constante con el hijo aconsejándole, ¿no? Que expulse a los sacerdotes, que está al pendiente de las iglesias y tal. Porque no podemos pensar que Rodolfo tuviera formación socialista, porque él se educó en Estados Unidos como financiero, banquero. Exactamente, tiene una formación capitalista, conservadora. Es de los que se crearon en los high schools gringos. Desde niño. Y antes de ser gobernador, en realidad su formación fue como empresario, como administrador. Entonces, y banquero, sí, tomó un curso como banquero en Nueva York, esa fue como su última formación. ¿Con esa influencia del papá? Sí, totalmente hay una influencia ahí del padre. Y bueno, cuando llega Rodolfo Elías Calles, en todos los sentidos, en la parte de la agricultura, por ejemplo, que toma una acción como muy directa ahí, en asuntos sindicales, en asuntos laborales, en varias áreas, decía que era momento de acabar con la teoría. Educativos también. Educativos, sí, pues totalmente. Cuidado con eso, porque quien tiene el control de todo eso se llama Juan Navarrete. Exactamente. Entonces, lo que decía Rodolfo Elías Calles era que estaban en el momento de hacer la revolución realidad, que no se habían cumplido los ideales de la revolución, que es un poco el discurso de Cárdenas también, ¿no? Entonces, pero él decía, vamos a hacerlo realidad. Y sí, justamente, quien tenía control de sindicatos, quien tenía control de escuelas, pues era el obispo Juan Navarrete, que llega a Sonora desde 1919 y hasta 26, al momento en que lo expulsan, se estableció, hubo una intervención social de la Iglesia tremenda y un establecimiento de varias instituciones religiosas acá en Sonora sin ningún obstáculo. Nada. 26. Lo expulsan el 26 cuando la cristiada. ¿Hasta cuándo regresa? Él regresa en 29. Una vez firmados los arreglos en el verano de 29, regresa a Navarrete, se reabren los templos y continúa su actividad. ¿Y el 31 se encuentra con Rodolfo? Y el 31, pues llega don Rodolfo y dice, pues, vámonos. Espérense, ¿no? Espérate, ¿no? Vamos a retomar el control del Estado en todos los sentidos, y obviamente una fuerza a la cual tenían que combatir y que tenían que controlar de alguna forma, pues era no solamente la Iglesia, sino toda esta intervención social que había logrado Navarrete a partir de su plan de acción católica, ¿no? Entonces,
Lo primero que hace es tener un control sobre los sacerdotes. ¿Quiénes eran? De dónde eran, porque no se permitían sacerdotes que no fueran mexicanos. Se organiza un censo y modifica la ley de 1919 que dice cuántos sacerdotes tiene que haber en Sonora. Entonces pasamos de tener 20 y tantos sacerdotes a que se acepten solo 16. Entonces la ley hace 16 distritos y solamente se permite un sacerdote por distrito. ¿Qué abarcaba el obispado? ¿El estado de Sonora? Sí, era el estado de Sonora. Totalmente el estado de Sonora. Sí, era todo el la estado geografía de que hoy conocemos como Sonora. Exactamente, sí. Entonces, pues hace esa división. ¿Muy poquito? Son muy poquitos porque había más capillas, había más parroquias, había muchos poblados que atender y obviamente 16 sacerdotes no eran suficientes, ¿no? Entonces Navarrete protesta y le dice a Plutarco Elías Calles, a Rodolfo, bueno, yo te doy la información de mis sacerdotes porque me lo pide el episcopado, pero protesto lo que tenga que protestar porque tú no tienes injerencia pues no. en los asuntos de la iglesia, ¿no? O sea, somos una institución y como tal debemos, nuestra jerarquía nos pertenece y la gente que está integrada con nosotros nos pertenece, ¿no? Y ahí es cuando don Plutarco le dice a su hijo, oye, don Plutarco le dice al hijo, oye, hay una respuesta que no está bien por parte de Navarrete, entonces hay que expulsarlo, ¿no? Se espera un ratito, pero eventualmente en 1932, de forma verbal, se les comunica a todos los sacerdotes de Sonora que hay que salir del estado y del país, ¿no? Incluyendo al señor obispo. Incluyendo al señor obispo. Y hay una vigilancia estricta para que eso ocurra, ¿no? O sea, que pasen la frontera todos los sacerdotes. Sin embargo, a lo largo de los años, pues regresan disfrazados, regresan con otros nombres y hay todavía una comunicación estrecha con la feligresía, ¿no? El propio Navarrete regresa. Navarrete, de hecho, ni se va. Navarrete no se va, se esconde en la sierra y ahí monta su seminario, el que nunca abandonó, se lleva a sus seminaristas. El famoso seminario itinerante. Exacto, que estuvo instalado en un rancho un tiempo y luego pues hay como varias historias de los seminaristas de Navarrete que están pues a salto de mata, se llama, ¿no? Que están ahí y ordenando los sacerdotes en la sierra y todo esto, ¿no? Vamos rápidamente antes de irnos. ¿Qué tanto participación tuvieron las mujeres? Esta pregunta es muy buena, pero la vamos a ver al regresar. Es la segunda mitad del programa. Pati Ramos de Ensenada. Siempre hacen buenas preguntas. Felicidades por invitar a mujeres. Encanta. ¿Esta campaña fue en todo el país? Al menos en 10 estados del país, sí. Bueno, la cristera, pero la de Sonora fue independiente. La campaña desfanatizadora en Sonora formó parte de una campaña nacional a la que se adhirieron varios estados, ¿no? No era tan independientes unas de otras. No. ¿Fue más fuerte en otros estados o en Sonora o donde solo hubo persecución? No, pues lo que estábamos platicando ahorita con Garrido Canaval en Tabasco, ¿no? Que hace parecer a don Rodolfo como el más fresa de todos, ¿no? Sí, ¿no? Sí. ¿Fue el mismo tiempo de persecución en Yucatán? Pregunta Margarita. No estoy segura, no tengo como la información completa de Yucatán, pero sé que Yucatán estaba dentro de estos estados en la campaña desfanatizadora. Nos quedamos en Tabasco, no tan allá. Bueno, vamos a hacer una pausa de un minuto y vamos a regresar ahora sí a ver la participación de las mujeres religiosas en esta campaña desfanatizadora. Regresamos en un minuto. Estamos de regreso y antes de continuar con este tema de esta semana, un pequeño anuncio. La preparatoria de la Universidad de Sonora en Navojoa, la Escuela Preparatoria Unidad Regional Sur de la Universidad EPURS, nació el 63 y cerró sus puertas en 1977 cuando nació este nuevo sistema de educación media superior que es el Colegio de Bachilleres. Esta generación 74-77 fue la última de todas las preparatorias de la Universidad de Sonora, y en Navojoa el próximo 23 y 24 de viernes, sábado y domingo de la semana entrante, los egresados del 77 de esta última generación de la preparatoria de Navojoa van a hacer una reunión. Están invitando a todos los compañeros, yo pertenezco a esa generación, allá voy a estar, a reunirse y recordar la época de preparatorianos 40 años después de que fue cerrada la preparatoria. Si alguien de la preparatoria, por favor comuníquese con Rafael Miranda, ahí está el teléfono, o con un servidor, para darlo de alta y comunicarle, informarle de lo que va a pasar en esta reunión de egresados de la última generación de la prepa. Continuamos, Elizabeth, con el tema de la desfanatización. Ya lo dominaste totalmente.
sí. Y aquí hay una participación importantísima de las mujeres, porque Navarrete controlaba todo a través de las mujeres, ¿no? Estas mujeres que les llamaban no sé qué, que no eran monjas, pero eran casi monjas. Ya. Sí, bueno, es que, Navarrete desde que llega en 19 se encarga de... Su principal objetivo era organizar a los laicos, ¿no? Organizar a los laicos porque, si bien es cierto, a partir del 31 se quedó con poquitos sacerdotes. Cuando llega Navarrete a Sonora realmente había muchos menos. Tenían creo que 15, 16 sacerdotes, una cosa así. Muchos de ellos pues ya estaban de edad avanzada, enfermos, entonces... Sabía que para realizar su obra necesitaba otro tipo de ayuda, ¿no? Entonces trajo religiosas y se enfocó en formar asociaciones de laicos para que pudieran apoyarlo, ¿no? Entonces, pero abarcó todo, no solamente los asuntos de la iglesia. Exactamente. Todo. Ajá. Entonces empieza y forma la Liga Diocesana de Sonora. Esa. Que fue como digamos la forma en la que entendió Acción Católica Navarrete y la aplicó en Sonora, ¿no? Estaba haciendo la encíclica Rerum Novarum del Papa, de donde se educó él, con una formación de hecho era la socialización de la religión. Exactamente, es la intervención social de la Iglesia, que ya no se quede solamente en los templos, sino que entre a otros campos, ¿no? Que realmente, digamos, como institución se conforma en 29 con la formación de Acción Católica a nivel nacional. Pero Navarrete y, digamos, varios sacerdotes en otros estados ya habían iniciado, muchos de ellos estudiantes del Colegio Pío Latinoamericano, ahí. Que fueron los que tomaron el poder en las diferentes diócesis de México en los 20, ¿no? Pero Navarrete el punto es muy especial en México porque él sí que abarcó y controló mucho. Sí, abarcó mucho y además tenía como una afición especial por el control. No quería que no permitió, por ejemplo, que los laicos se adhirieran a las asociaciones nacionales, pues, ¿no? Hay la Unión de Católicas Mexicanas, por ejemplo, el único estado que no tenía representación era Sonora y había un buen de mujeres trabajando. Sin embargo, Navarrete les avisa y les dice, ¿saben qué? Pues aquí por alguna razón las mujeres no se quieren organizar, perdón, no, dispensen, pero pues no puedo mandarles nada. Acá solo. El punto es que las mujeres estaban participando agrupadas con Navarrete, sin embargo hay antecedentes antes, ¿no? O sea, es decir, en el Porfiriato, por ejemplo, con Valdespino, las mujeres católicas ya estaban participando, fueron las que formaron, o sea, las que construyeron la iglesia en Sonora fueron mujeres. La catedral, 800 firmas de mujeres al obispo para que la catedral de Hermosillo se construyera. Cuando Plutarco Elías Calles expulsa a los sacerdotes, ellas a partir de la Constitución de 17 que permite la libertad de culto, empiezan a pedir mujeres que vuelvan los sacerdotes. En 26 que Navarrete es expulsado, las mujeres también empiezan a participar pidiendo que regresen. Entonces, obviamente, cuando ocurre la campaña desfanatizadora, ya la estructura navarretiana estaba sólida y estaba muy fuerte y había un grupo enorme de mujeres organizadas y que, por supuesto, estaban dispuestas a defender la iglesia. Esa base social fue la que utilizó Navarrete para resistir el acoso de Rodolfo Elías Calles. Y abarcaba escuelas, ni decir iglesias, ¿no? Centros comunitarios, centros laborales. Así es. Organizó a los hombres en estas... Sí. Y fue una en las sociedades mutualistas, ¿no? Esas sociedades fue un golpe fuerte para la Iglesia Católica, la campaña desfanatizadora, porque se usó toda la fuerza del Estado. Eso incluye el ejército, ¿también utilizó? Había vigilancia del ejército, mas no hubo enfrentamientos. Aunque allá le destruyeron el campamento, allá el ejército. Claro. Y la policía estatal, ¿no? Sí, también los comisarios tenían un papel central ahí, eran los vigilantes más cercanos, era como comisario, presidente municipal, y el presidente municipal informaba al gobernador. Así era como la cadenita. Cierre ¿no? de iglesias. Sí, una vez que expulsa a los sacerdotes, dice Rodolfo Elías Calles, como no hay nadie que cuide los templos, pues ¿para qué están ahí estas edificaciones sin uso? Entonces, lo que hacía es que pidió al gobierno federal que por un decreto se cerraran los templos, pasaran a ser propiedad de la nación, y luego por otro decreto pedía que esos mismos templos fueran cedidos a diferentes asociaciones políticas, ofendió ¿no? Muchísimo a la ofendió muchísimo, religiosa, sí, porque no solamente se instalaron escuelas, ¿no? También había sindicatos, bloques juveniles revolucionarios y incluso los usaron de bodega. Había gente que los usaba de caballerizas, ¿no? Entonces, había mujeres, por ejemplo, que escribían cartas diciendo, por favor, o sea, ya tomaron los templos, ya hay personas que no pertenecen ahí,
no organicen el baile cuando menos, ¿no? Bailan enfrente del templo. No pisoteen. Y se supone que el gobierno federal tenía cuidado en que se mantuviera la integridad de los inmuebles y la integridad de los altares, por ejemplo, de cualquier objeto que se encontrara dentro de la iglesia. Sin embargo, fueron quemados muchos altares, destruidos. Las propias fachadas de las iglesias se tuvieron que modificar y ponerles una bandera rojinegra fuera para decir que eran casas del pueblo. Hay una ¿no? foto de la Capilla del Carmen, yo la tengo aquí en Hermosillo, con la bandera roja. Exactamente, sí, había una bandera rojinegra, y de hecho hay un caso bien interesante en Cocorit de 2 señoras a las que arrestan, 3 señoras, como autoras intelectuales, porque pues dijeron que habían contratado a 2 personas para que quebraran las puertas de la iglesia y quemaran una bandera rojinegra que estaba dentro. Entonces, como ese, hay muchos casos de mujeres que no solamente hicieron ese tipo de transgresiones como públicas, pero también había transgresiones privadas, como decir misa, por ejemplo, en sus casas, hacer bautizos clandestinos, incluso pues estaba prohibido hasta tener santos colgados en tu casa, ¿no? Entonces, parece ser que la esposa de Rodolfo Elías Calles iba en secreto a misa. Es posible, también la de Alejo Bey, por ejemplo, creo que cuando le avisaron, están haciendo misa, no, pues es muy posible que esté mi esposa ahí, pues, ¿no? Entonces, sí, por ejemplo, cuando se inicia la campaña desfanatizadora, hubo por parte de Rodolfo Elías Calles, se encuestó a todos los empleados del gobierno del estado para preguntarles si estaban de acuerdo o no estaban de acuerdo con la campaña desfanatizadora, y eran muestras de adhesión, les decían, ¿no? Entonces, obviamente la mayor parte de los funcionarios estaban de acuerdo, pero quienes le decían, ¿sabe qué? Yo estoy de acuerdo con su campaña, pero no le puedo decir que no creo en Dios, pues adiós, ¿no? O sea, hubo una limpia, una purga también, y se quedaron en el gobierno estatal solamente personas que apoyaron la campaña desfanatizadora. La actitud de las mujeres fue de resistencia más que de contraofensiva, ¿verdad? ¿Cómo resistieron? Había una resistencia, sí, yo creo que también hubo una ofensiva, ¿no? La resistencia obviamente es desobedeciendo las reglas, yendo a la iglesia, mandando a los niños a catecismo que se tenía que dar a escondidas, porque había una circular de Rodolfo Elías Calles que decía: se me van a la escuela pública y no van a catecismo. O sea, se cerraron las escuelas. Se cerraron, sí. La FENOCHO, la escuela aquí, el Progreso, en Abujó, el Bosco. Sí, en 34 lo que hizo Navarrete fue, perdón, me confunda. Lo que hizo Rodolfo Elías Calles es solicitar al Congreso que aprobara una ley que regulara las escuelas particulares. Esta ley restringió de tal forma las escuelas católicas, porque decía que ninguna persona que ejerciera un credo podía tener una escuela, por ejemplo, ¿no? Entonces, obviamente, lo que hizo con la legislación fue irle cerrando el paso a estas escuelas. Luego, en 34 también se instaura la escuela socialista en todo el país. Sí, como formación ya. Como formación ya, que de socialista realmente no tenía gran cosa, ¿no? Pero bueno, obviando eso. Sí, bueno, había un entendimiento como más en términos de ayudar al prójimo y este tipo de cosas que un socialismo que podríamos entender ahora, ¿no? Sin embargo, había como una mala información también, porque la escuela socialista en Sonora incluía educación sexual, sí, e incluía escuelas mixtas. Entonces, pues había mucha resistencia por parte de los padres de familia para mandar a sus hijos a la escuela, y además había una molestia y había una instrucción de la iglesia donde decía por qué el Estado tiene que interferir en el papel de los padres de familia, que es educar a sus hijos, y por qué el Estado te va a decir a qué escuela vas a mandar a tus hijos, ¿no? El debate de siempre. El debate de siempre. ¿Y el Papa? ¿No lo acusaron con el Papa y el Papa no reaccionó? El Papa reaccionó tarde. Reacciona tarde. El episcopado mexicano lo que hizo fue decirle a Navarrete que se mantuviera como sin ofrecer mayor resistencia. Por eso él le da el informe de los sacerdotes a Rodolfo Elías Calles bajo protesta, pero se lo entrega, pues, ¿no? Porque no había como una atención focalizada en lo que estaba ocurriendo en Sonora. Entonces, me preguntabas ahorita si la resistencia era pública, si la resistencia o era una contraofensiva. Sí, existía ese tipo de resistencia, como rezar, como no mandar a los niños a la escuela, por ejemplo, que en parte por eso fracasó la educación socialista. Pero también las mujeres organizaron este tipo de acciones que te decía, como quemar esas banderas rojinegras. Y una vía bien importante que encontraron las mujeres fue hacer cartas
hacer cartas a las autoridades locales, estatales y federales para que se les regresaran los templos y para que volvieran los sacerdotes. Y hubo un seguimiento tremendo, o sea, ahí escribían 2 cartas por semana. No, pues es que las mujeres ya organizadas, pero ¿hubo liderazgos conocidos de mujeres que No. estén ahí? No, ¿verdad? Todo no. era Todo secreto. eran un montón de mujeres que firmaban. Hay nombres como Belén Cubillas, por ejemplo, como Felicita Cermeño, que eran gente que era muy cercana a Navarrete. Sin embargo, si revisas las cartas, no hay como grandes repeticiones. No. O sea, era la labor de las mujeres de recolección de firmas en todo el pueblo, que igual el comisario le decía al gobernador, ni se preocupe, son unas insignificantes beatas ahí, ¿no? Pero no. ¿Y en qué terminó todo esto? Pues bueno, después de que hay como, bueno, se cierran los templos, se cierran las escuelas confesionales, fracasa la educación socialista y hay un movimiento político en el Estado también, ¿no? Es lo que comentaba. Rodolfo Elías Calles va y viene porque termina formando parte del gabinete de Cárdenas, se queda Ramón Ramos a sustituirlo y que sigue la misma política porque es de la misma escuela, era su secretario de gobierno, lo va supliendo, lo deja como su sucesor, y bueno, se da el rompimiento Calles Cárdenas, Rodolfo Elías Calles y toda la calliza salen del país, son expulsados. Entonces, una vez que llega a Cárdenas, se convoca elecciones, gana Román Yocupicio, quien tenía una relación como más amigable con la iglesia. Las mujeres incluso apoyaban la candidatura de Román Yocupicio, y es a partir del gobierno de Yocupicio y de una postura más laxa de Cárdenas también con respecto a las relaciones iglesia-estado que se reabren los templos. Regresa a Navarrete, se reinstala. Regresa a Navarrete, se reinstala. Y todo en paz. Y todo en paz. Pregunta rápidamente, ¿existe evidencia de participación de Navarrete en la lucha armada? No, ¿verdad? En la lucha armada, en el conflicto armado, en el Bajío, no. Hay una... Lo que pasaba con Navarrete es que no estaba de acuerdo en que se firmaran los arreglos mientras no hubiera cambios en la Constitución, ¿no? Pero... no era de los obispos que estaba a favor de la lucha armada. Bueno, nos vamos con una frase, una anécdota por ahí de Navarrete y Rodolfo Elías Calles que después se encontraron y le dice en un evento social, está Navarrete, está Rodolfo Elías Calles y le presenta y le dice, señor don Rodolfo, aquí se encuentra el obispo Navarrete. Y Rodolfo Elías Calles dice, yo no saludo cabrones. Y Navarrete contesta, pero yo sí. Y le da la mano y lo saluda. Esa era la actitud de Navarrete, que murió en 1982. Bueno, nos vamos. Qué interesante tema. Nos vemos la próxima semana. Y los que son de Navojoa y terminaron la prepa el 77, nos vemos en Navojoa el 23 y 24 y 25 de junio próximos. Hasta luego. Gracias, Elizabeth. No, ¿de qué? Gracias a ustedes.